Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana con mucha lluvia sobre el territorio nacional y de acuerdo a las condiciones climáticas que se nos presentan. Por cierto, ahí tenemos en esta imagen que nos está reflejando las condiciones atmosféricas que predominan en el área centroamericana y particularmente muy cercana a nuestro país. Ahí vemos sistemas de baja presión bastante posicionados en la costa del Pacífico. Tenemos también en la zona de México, Guatemala, la parte casi caribeña, donde también se encuentra estacionado un sistema que de alguna manera nos va a estar generando estas condiciones que tenemos hoy en día. Ya escuchamos el parte oficial y nos dice que vamos a tener una relativa disminución de esta lluvia en las próximas horas. Lo cierto es que han de alguna manera considerado a bien suspenderse las clases en todo el territorio, por lo menos este día, lo cual me parece que ha sido una situación bastante importante a efecto de evitar cualquier tipo de situación difícil para muchos estudiantes que obviamente no solo viven en situaciones de extrema peligrosidad, sino también en el desplazamiento que estos mismos puedan tener. En el sector de la Colonia Escalón y otros sectores de la capital, sin duda alguna, la lluvia es permanente, se mantiene, pero este desplazamiento de agua lo vamos a tener particularmente por la lluvia, como lo refleja. Lástima, no sé si podemos tener un acercamiento con esta imagen que nos manda el Randis Online Estimator del Centro Nacional de Huracanes, que muestra concretamente de que vamos a tener lluvias predominantes en el occidente del país y que de alguna manera nos estarán llegando hacia la zona paracentral. Así es que desde ya usted mucha precaución, si vive en aquellas zonas, acate las recomendaciones. Grupo Megavisión y todo el trabajo, todo el equipo periodístico va a estar atentos a llevarles a ustedes los pormenores, Dios no quiera, de situaciones muy difíciles que se presentan cuando tenemos una situación de temporal que vamos a seguir manteniendo en los próximos minutos. Así es que desde ya pues muchísima atención a todos los llamados que hagan las instituciones humanitarias y particularmente también a ese papel orientador que vamos a tener acá en Megavisión para medir los alcances que pueda tener esta situación lluviosa que hemos tenido en las últimas horas desde el día sábado, por supuesto a medianoche, y que quieras o no, pues ya está de alguna manera despertando muchas inquietudes y particularmente la preocupación de las autoridades para evitar de alguna manera también víctimas que lamentar. Se habla ya de un número de 3 o 4 personas que han fallecido a raíz de esto y entonces de alguna manera también esperamos que esto no continúe y usted pues ponga de su parte para de alguna manera lograr que esta situación pues no deje esta situación lluviosa no deje pérdidas lamentables. Bueno, esta mañana de día lunes, mucha expectativa creó el cruce de opiniones que hubo en mi programa de radio el sábado por la mañana entre el secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, y la diputada Ana Vilma de Escobar sobre la polémica creada a raíz de la supuesta difamación y también calumnia que hizo el funcionario al señalar a Ana Vilma de Escobar de supuesta malversación que ella tuvo a su paso en el fideicomiso para la creación de empleos en el sector productivo conocido en aquel entonces como FECEPE. No sé si eso todavía se encuentra activo. Según de alguna manera esto llevó a la diputada, desde luego, a crear una demanda por la supuesta difamación, al grado que esto pues se alcanzó en el programa de radio llamémoslo una sensación de que esta mañana de día lunes
se podría ocupar este espacio para debatir estos aspectos. Así es que aclaro que en su momento, como periodista, como medio de comunicación, creímos que iban a debatir estos y otros puntos en este programa, pero ambos pusieron ciertas condiciones que ni uno ni el otro al final terminaron aceptando. Allá usted saque sus conclusiones. Lo cierto es que tenemos los espacios para debatirlos y también abrir un poco y conocer esta situación que nos vamos a presentar a continuación. Lorena Melara nos presenta también detalles de lo que vamos a conversar sobre este tema esta mañana. Lorena, buenos días. Calumnia y difamación es el fundamento de la acusación que la diputada Ana Vilma de Escobar interpuso ante los tribunales contra el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, quien niega tal delito. Cuestionar la probidad de un funcionario es válido. Todo funcionario está obligado a rendir cuentas, pero cuestionar la probidad sin fundamento y con ánimo de hacer daño es delinquir contra la honorabilidad del funcionario. No debería admitir la queja por dos otras razones. Primero, porque mis afirmaciones en todo momento se basan en una auditoría del Banco Central de Reserva, que es una entidad muy seria y que señala que hay un fondo de 38.5 millones de dólares, que tiene 16 observaciones que comprenden el mal uso de el presunto mal uso de 20 millones de dólares. A la base de la discusión le acompaña una supuesta malversación de fondos en el Fideicomiso para la Creación de Empleos en el Sector Productivo, FECEPE, cuando de Escobar era vicepresidenta de la República. Y aunque la Corte de Cuentas no encontró anomalías, el Ministerio de Economía denunció ante la Fiscalía el año pasado irregularidades por más de 20 millones de dólares. Este y otros detalles de esta polémica en diálogo con Ernesto López. Gracias, Lorena. En efecto, quiero saludar a Ana Vilma de Escobar, diputada del Partido Arena, esta mañana con nosotros. Gracias, diputada. Buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, Ernesto. Un saludo a todos los salvadoreños y en especial expresarles mi preocupación por estas fuertes lluvias que hemos tenido en nuestro país, que no han parado, que están causando daños a muchos salvadoreños. Decirles que tengamos cuidado hoy, que los niños no van a ir al colegio, no los dejemos que anden afuera en la calle, cuidemos a los niños, cuidemos a los ancianos, abriguémoslos y cuidémonos todos. Estas son situaciones difíciles que está pasando el país. Mi solidaridad con los salvadoreños. Así es, en efecto, también una vez planteada la temática, quiero invitarlos a ustedes, exhortarles a que hagan buen uso de las redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio. Son dos cuentas en Twitter. En la medida que usted coloque preguntas, de alguna manera también tenemos nuestro correo electrónico para que usted pueda hacerlo, ernestolopez@megavision.com.sb, para que nos escriba y pueda formular sus comentarios y preguntas. Hágalo utilizando los cánones respectivos del respeto, y de esa manera van a ser colocados en la parte inferior de sus pantallas. Fíjense ustedes, en la parte inferior de sus pantallas serán colocados aquellos que en algún momento lleven ese contenido de respeto y preguntas muy directas, claras, pero con el debido respeto para la discusión de la temática que vamos a sostener esta mañana, donde la diputada obviamente nos permite conocer un poco y quizás profundizar acerca de las intenciones que la ha llevado a ella, particularmente recurrir a los tribunales a demandar precisamente al funcionario para, por supuesto, delito de calumnia y difamación. Así es que recuerden nuestra también acostumbrada línea en internet para que usted pueda ver nuestra señal. Es a través del Grupo Megavisión, que usted puede tenerlo, www.megavision.com.sb. Nuevamente, gracias por acompañarme. Mucha expectativa se creó este fin de semana. Yo le hice la pregunta de manera muy concreta a Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, si a raíz de todos estos señalamientos que en algún momento él virtiera sobre su persona y que la llevó a usted a colocar una demanda en la Fiscalía con los delitos que ya antes mencionaba, si estaban dispuestos a debatirlo, porque nos encontramos en el limbo de que quién en su momento dice la verdad.
Y este espacio de alguna manera se pudo haber creado para generar esa condición de debate. Y yo le hice esa pregunta en radio. Yo recuerdo que usted de alguna manera también intervino y aclaró algunos aspectos, diputada. ¿Dispuesta a debatirlo públicamente? Muchas gracias, Ernesto. Quiero darle las gracias por el espacio y decirle en primer lugar que todo funcionario debe rendir cuentas. Todo funcionario. Y siempre lo he hecho, siempre he dado la cara. En eso coincido totalmente con el secretario de Transparencia. Le envío un saludo desde acá, de este canal. Esperaba que el señor Rodríguez esta mañana iba a presentar los señalamientos concretos que tiene, de manera que pudiera yo contestárselos públicamente para que él y la población salvadoreña puedan constatar que yo no tengo nada que esconder. Antes de comenzar, Ernesto, permítame que le exprese lo que tengo en mi corazón. Deme la oportunidad primero para darle las gracias a todas las personas que me han expresado su solidaridad y su apoyo, que me han dado palabras de aliento en estas situaciones difíciles que estoy atravesando. Quiero darle las gracias a todas las mujeres que se preocupan por mí, que están cerca, que me siguen y que viven casi en carne propia las experiencias que yo vivo. Quiero decirles a estas mujeres que estas situaciones difíciles no deben en ningún momento desanimarlas para continuar su vida política, sino al contrario, deben servir para fortalecer sus convicciones, porque los políticos, los verdaderos políticos, los políticos honestos, debemos estar siempre de frente a la población. Soy una mujer de convicciones y quiero decirles a mis votantes y a mis seguidores y a todos los salvadoreños que tengan confianza, que soy una mujer honesta, que aunque me busquen debajo de las piedras, no me van a encontrar nada. Eso no quiere decir que esta situación no afecte mi corazón, que no me dañe, que esos insultos y groserías que recibo en las redes no me afectan en lo más profundo, afectan mi dignidad. ¿Y por qué me siento yo calumniada? Porque se señala mi probidad, porque se hacen señalamientos sin un sustento, sin un fundamento. Hoy voy a abordar la auditoría del Banco Central para de una vez por todas desvirtuar y demostrar que allí no hay absolutamente nada. Sin embargo, la credibilidad de un funcionario público descansa en su honorabilidad y eso tiene que ver con el respeto que la persona merece de los demás. Tiene que ver con su probidad y cuando se señala la probidad se afecta también la honorabilidad de la persona. Así que vamos a plantear estos temas de la mejor manera posible. Debatirlos públicamente como lo pedía él, ¿por qué no haberlo hecho? Usted dice de que pidió que él enviara o le presentara este día las dudas que tiene al respecto sobre su vida en particular cuando estuvo al frente como presidenta de Proesa, ¿no? Sí. Yo le hice esa consulta porque aclaro y reitero nuevamente, para poder establecer este programa buscamos las coincidencias que aceptaran las condiciones, pero lamentablemente no fue así. Cuando yo le hice la propuesta de presentar ese tipo de inquietudes a Marco Rodríguez, él me hizo llegar la auditoría del Banco Central de Reserva. Y ahí, de manera muy concreta, pues él decía, ahí está el faltante, de alguna manera, que pudo haber tenido 20 millones de dólares, o supuesta malversación de esos 20 millones de dólares del fideicomiso, los cuales de alguna manera son claros que favorecieron a empresas, según el documento, a ciertas empresas que estaban vinculadas a funcionarios de gobierno. Entonces, esas son algunas de las, entre otras que él planteaba. Me permite. Sí. Yo creo que
estoy aquí, Ernesto, estoy aquí, a pesar de que yo tengo ya constancias de la Corte de Cuentas y de la Fiscalía que no tengo ningún señalamiento. Y yo le voy a solicitar a usted con mucho respeto que antes de seguir hablando de supuestas irregularidades y malversación, veamos también las constancias que tengo de la Corte de Cuentas, que no son finiquitos, son resoluciones a exámenes especiales. Entonces, no sigamos hablando acá de malversación de fondos o de supuesta malversación, porque eso está desvirtuado. Bueno, eso es lo que sostiene, eso es lo que sostiene Marco, no es un invento, aclarando que no es un invento mío, ¿no? Exactamente. Y es unas supuestas irregularidades que dice la auditoría que han presentado ellos y que usted se siente ofendida por él. Y que la Corte de Cuentas ha desvirtuado ya. ¿Tiene esos documentos? Los tengo. He traído todo. Entonces, yo le quiero decir al señor secretario que la razón por la cual no he aceptado debatir es porque no siento confianza, porque no siento que él es objetivo en los señalamientos que me ha hecho, porque él no se tomó la molestia antes de acusarme de ver qué es lo que había sucedido con la auditoría que ya había realizado la Corte de Cuentas por encargo del Ministerio de Economía. No se tomó el tiempo de ver que la Corte de Cuentas ya había resuelto que yo no tengo absolutamente ningún señalamiento en la Corte de Cuentas. Y eso significa que él no es objetivo. No he aceptado estar con él porque después del desencuentro del 15 de septiembre recibí un ejército de troles insultándome con groserías, tratándome de lo peor, y yo creo que eso denigra a una mujer, denigra la dignidad, afecta mi corazón, y así no se puede debatir en esa situación. Vamos a ir ahora, si me permite, Ernesto, quisiera en primer lugar explicar un poco esta situación. No puede señalarse a un funcionario público con medias verdades. Este fideicomiso ha sido ya auditado. Y para que veamos un poco de todo lo que ya hemos pasado, hemos tenido en noviembre del 2013 que el señor presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Toches, va a la Fiscalía General de la República sin absolutamente ninguna base, nada, ningún sustento, y me va a acusar a mí de pérdidas de dinero en el Seguro Social. ¿Ha habido algún resultado de esa acusación? Absolutamente nada, porque todo era puro invento para señalarme. Nada, absolutamente nada. ¿No trascendió ese señalamiento de absolutamente Rosalío? Nada. En febrero del 2014, ocurre el famoso señalamiento, el famoso tema del Ferrari, donde yo voy a poner aviso a la Fiscalía General de la República. Ese mismo mes de febrero, el ministro de Economía, Armando Flores, va a la Fiscalía efectivamente a poner una denuncia, a cuestionar el tema del FESEPE. Y el fiscal general, tal como lo dice el secretario de Transparencia y el diario La Página, hace unos 3 días, dice que efectivamente se ha iniciado una investigación. En mayo del 2014, y aquí vamos a comenzar con nuestros documentos, en mayo del 2014, la Corte de Cuentas me notifica que va a realizar un examen especial al fideicomiso. Vamos acá. 30 de mayo del 2014, recibo notificación de la Corte de Cuentas donde me informan que se va a realizar un examen especial al fideicomiso desde el 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2013. Y me piden que responda al examen en 5 días. Este es el examen. Aborda los mismos, algunos temas son similares a los temas que plantea la auditoría del Banco Central. Por ejemplo, cómo se incrementaron los fondos del fideicomiso. Aquí está abordado por la Corte de Cuentas.
Ya voy a dar mis respuestas más adelante. Segundo, dice que se autorizaron beneficios a empresas sin cumplir con la legislación laboral. Otro tema que aborda la Corte de Cuentas. Número 3, dice que hubo beneficios aprobados a empresas sin verificar cumplimiento de condiciones previas. Dice la Corte de Cuentas que se concedieron beneficios a empresas sin presentar garantía solidaria. 5, dice que hubo relación filial de funcionarios del BMI con empresas beneficiadas. 6, que hubo incumplimiento del promedio mensual de salarios de los beneficiarios y nuevos empleos. Aquí está el examen, lo que fue el examen de la Corte de Cuentas. Ese lo respondió usted a la Corte de Cuentas. Por supuesto. Aquí, 30 de mayo del 2014. Y le da una respuesta a esa temática. Sí. Segundo, 5 días después, tal como lo ha pedido la Corte de Cuentas, yo le respondo y le digo, señor presidente de la Corte de Cuentas, el periodo para auditarme ya pasó, ya caducó, deme la caducidad. No obstante, le voy a responder a sus hallazgos. Y aquí está el documento que presento yo a la Corte de Cuentas respondiendo a los hallazgos que estaban en el examen especial que me habían hecho. Aquí están. El siguiente mes, 13 de junio, el expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Toches, me dice, señora, usted solicitó la caducidad. No obstante, quiero decirle que por ser esta una solicitud de auditoría planteada por el ministro de Economía, de todas maneras le vamos a hacer el examen especial. Y lo hacen. Y el señor presidente de la Corte de Cuentas me adjunta, y este documento lo enseñó Marcos Rodríguez el sábado, me presenta una nota enviada al actual ministro de Economía, Tarsi Salomón, donde se aborda cuáles son los temas que se están investigando. Esto me lo envía Rosalío Toches. Aquí están los temas. No es falso que no se haya auditado el FECEPE. Es absolutamente falso que no se haya auditado el FECEPE. Aquí habla de los beneficios, de si se cumplieron los empleos, de si el comité calificador se excedió o no en sus facultades, de las empresas que si se le dieron los beneficios y las empresas no habían cumplido. Aquí está. Transcurre desde junio a octubre varios meses. En ese tiempo, a mí no se me da audiencia en la Corte de Cuentas para acercarme. A mí no se me llama para que haga un desvanecimiento preliminar de hallazgos como se hace en todo examen de la Corte de Cuentas. Y ante mi insistencia, ya ante el nuevo presidente de la Corte de Cuentas, Joel Valiente, a quien visito en 3 o 4 ocasiones para pedirle, señor presidente, ¿qué ha resuelto la Corte de Cuentas del examen especial que me han hecho? Y finalmente, el 15 de octubre, el presidente de la Corte de Cuentas me da esta nota. Esta nota no es un finiquito, como el señor Marcos Rodríguez lo llama. No es un finiquito. Esta es una resolución a un examen especial. En esta resolución a un examen especial que ha auditado el FECEPE, no como dice el señor Marcos Rodríguez que nunca se ha auditado. Aquí dice que se ha auditado en 2 periodos, del 2005 al 2008, porque en el 2008 fue la última reunión del comité calificador del FECEPE, y luego en el 2009. ¿Por qué en el 2009? Porque el fideicomiso no se cerró, porque el fideicomiso tenía vigencia hasta el 31 de mayo del 2009. Y nos fuimos y cambió la administración presidencial. Eso es lo que, qué bueno que en ese punto me quedara, porque yo decía, no sé si eso se mantiene, porque entiendo que la vigencia de él fue
con la creación de la Asamblea Legislativa en el 2004 y luego la vigencia que era hasta mayo del 2009. 31 Pero de ahí mayo. se cerró. No se pudo cerrar. No se cerró. Por eso no es que sabían si eso se mantiene, No, precisamente por ese tipo de señalamientos. No se pudo cerrar porque una empresa Techspin había cerrado y esa empresa se le requirió que devolviera los fondos. Y estaba el BMI en ese proceso, porque el BMI inició el proceso de requerimiento de fondos. La empresa que no cumplía con los objetivos pactados en los acuerdos tenía que devolver el dinero. Entonces, debemos preguntarle a BMI, hoy Bandesal, ¿en qué etapa está esa devolución de fondos? Por lo tanto, no está cerrado. No lo sé. No lo sé. Eso ya... A ver, si hay una deuda por cobrar no por cobrar, por recuperar un dinero que no fue utilizado por una empresa que era el fin último del FCP, habría que preguntarse si esto realmente existe, porque según lo que plantea este informe dado a conocer por Transparencia Activa, es que se suponía que el fondo pasaría de $500,000 a 4.5 millones al final de su ejecución, recuerdo. Ese es otro tema. Ese ya lo vamos a abordar en ese momento. Es el señalamiento directo que se hace sobre esas supuestas irregularidades. Voy a mencionarlo así como pero no mezclemos, no mezclemos. Yo, con todo gusto yo le contesto a eso porque vengo preparado. Pero yo quiero que quede absolutamente claro que sí se auditó el FCP, que los temas que se abordaron fueron muchos, están en la misma auditoría del Banco Central. Y además que la Corte de Cuentas resolvió que no hay ningún señalamiento, absolutamente ningún señalamiento. Además, la Fiscalía General de la República también me dio una constancia que dice: no se ha encontrado expediente en contra de Ana Vilma Albanés de Escobar en ningún caso, ni en particular en el caso del especial para la creación de empleos en sectores productivos estratégicos FECEPE, ni durante su gestión en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ese se lo dio la Fiscalía, ese documento. Esto me lo dio la Fiscalía. ¿En la actual administración o en la anterior? En la actual administración. Esto, ¿por qué es importante? Porque el señor Rodríguez insiste en que, y el diario La Página también lo decía, hace unos 3 o 4 días, para generar duda, decían que hay un proceso abierto. No hay un proceso abierto. Aquí lo está diciendo el fiscal. En febrero del 2014, dijo el fiscal, voy a ver si hago investigación o no. Estamos en septiembre del 2015. No hay ningún caso abierto en la Fiscalía. Las opiniones jurídicas del Ministerio de Economía en su momento, y esto lo sabe perfectamente el señor Marcos Rodríguez, también le dijeron al ministro Dada, y puede el señor Dada constatarlo, que no había nada que señalar en contra del fideicomiso. Le dijeron al ministro Flores que no había nada que señalar. Así que yo no tengo ningún problema con esto porque no tengo nada. Y las instituciones encargadas de velar por las cuentas de la administración pública, que la Corte de Cuentas dice que no tengo señalamiento y la Fiscalía encargada de la investigación del delito dice que no tengo señalamiento. Sin embargo, el señor Marco Rubio, secretario de Transparencia. Marco Rodríguez, perdón, estoy pensando en Marco Rodríguez, secretario de Transparencia, insiste en que yo le rinda cuentas a él. A él. Y aquí me voy yo al reglamento interno del órgano ejecutivo, en el cual se crea la Secretaría de Transparencia. Y es que ahí encuentro yo una función de la Secretaría de Transparencia, donde crean una red de auditores internos del órgano ejecutivo. Y es a través de esto que el señor Marcos Rodríguez pide al Banco Central que me haga una auditoría. Ahora, la Secretaría, en el momento que encuentra señalamientos, no puede ser la persona que esté investigando y acusando.
O sea, esos señalamientos debe llevarlos a la instancia correspondiente. Ahora, esta auditoría del Banco Central de Reserva habla de un, llamémosle, de 20 millones de dólares según la demanda que hizo el Ministerio de Economía, ¿cierto? Si esto existe, ¿por dónde estará entonces ese déficit que en su momento presenta este fondo, este fideicomiso, Navilón? Voy a hacer una pausa, me la responde porque tengo compromisos de publicidad. Antes de la pausa, ¿sí? le digo que no hay absolutamente ningún déficit, ningún faltante. Ok, interesante. ¿Por qué razón? Vamos a la pausa comercial, no me cambie, regresamos, @Neto López Radio, Diálogo 21, son 2 cuentas en Twitter para que participe, formule sus comentarios o preguntas. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Mucha lluvia, hablemos en este sector de la Colonia Escalón, muy pendiente de la transmisión permanente, ya que todos los equipos de Grupo Megavisión y Canal 19 están de emergencia, atentos a seguirle el paso a esta situación atemporalada que tenemos en nuestro país y que en cualquier momento podemos romper también transmisión para poderles llevar y mantenerlos a ustedes bien informados. Ana Vilma de Escobar, diputada del Partido Arena, esta mañana en respuesta a las acusaciones que en su momento hiciera el secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marco Rodríguez, con relación a el fideicomiso conocido como FESEPE. El punto medular en todo esto es que durante el ejercicio que estuvo usted al frente como vicepresidente de la República y responsable también del tema de inversiones, el FESEPE fue una instancia en la cual se le otorgaban dineros o incentivos a empresas para que éstas de alguna manera también pudiesen multiplicar generando empleos. Y este dinero de alguna manera, cuando se le otorgaba a estas empresas, no se cumplían con los objetivos por los cuales, y entonces, según la denuncia de Marco Rodríguez, o mejor dicho, el comentario en el que se sitúa toda esta polémica, es que había una complacencia para no medir los alcances que tenían esos objetivos. Y de ahí viene todo el tema de los 20 millones de dólares, como lo dijo el Ministerio de Economía en una denuncia que puso ante la Fiscalía en enero del 2014. Ahí están. ¿Qué respuesta tiene a eso, Ana Vilma? Que es una calumnia. Que es una calumnia. No hay faltante de 20 millones de dólares. No hay faltante de 20 millones. No hubo complacencia de parte de los funcionarios, usted al frente, para que las empresas no cumplieran con los objetivos del fondo. No hubo. Es una calumnia y por eso he puesto una demanda. En primer lugar, el FESEPE es una política pública, ¿verdad? Es una política pública, no un invento de Ana Vilma de Escobar. Es una política pública para poder impulsar el desarrollo de sectores productivos estratégicos que favorecieran la atracción de inversión, el aumento de exportaciones, el empleo en un momento dado. Esta política emana del gabinete económico del expresidente Elías Antonio Saca. Este fideicomiso se crea a raíz de que se dio una fuga masiva de empleos entre el 2004, 2005, 2006 con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. En 2 años se fueron del país muchísimas empresas y se perdieron alrededor entre 7.000, 8.000 empleos. En 2 años se perdieron eso. Esto hizo que el gabinete económico, que éramos la presidenta de CONADEI, que era yo, el secretario técnico, el licenciado Eduardo Sabla Touché, la ministra de Hacienda, Yolanda de Gavidia, la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, el ministro de Hacienda en ese momento, también, y el presidente del Banco Multisectorial de Inversiones, dijimos, ¿qué vamos a hacer en esto? Y le planteamos al presidente la posibilidad de hacer un fideicomiso que nos permitiera atraer inversión al país. Ese fideicomiso no lo tenía Ana Vilma de Escobar en una gaveta.
Ese fideicomiso lo manejaba el Banco Multisectorial de Inversiones. No es un fondo común que a discrecionalidad se reparte, es un fideicomiso que se otorgaba en base al cumplimiento de ciertos criterios técnicos. Ese fideicomiso fue exitoso, por eso creció de $500,000 a 4.5 millones a 37 millones. Veamos cómo. En este caso... Y creció a los 37, perdón, solo para aclarar. El objetivo era que creciera y llegara casi a los $500 millones. El objetivo, no, $500,000 es con lo que nace. Con lo que nace. El objetivo era atraer empresas al país que desarrollaran sectores estratégicos. Entonces, vamos, si quiere abordamos la temática de la auditoría del Banco Central. Por supuesto, pero quiero ir también de alguna manera por cuestiones de tiempo despejando esas dudas. Es decir, el fideicomiso trazaba crear un fondo alrededor de ¿cuánto? ¿34 era? Arranca con $500,000. Con $500,000. Porque no tiene sentido tener parqueado un dinero mientras no se está utilizando. Arranca con $500,000 y crece hasta 37 millones. Significa que hubo inversiones, hubo empresas. Claro, claro. ¿Usted invitó a Marcos que de alguna manera fueran a esas empresas a ver los empleos que se habían generado? Yo invité a Marcos. ¿Están esas empresas vigentes a la fecha? Totalmente, esas empresas están vigentes, ahí están, ¿verdad? Entonces yo lo invité a que él pudiera venir, que viera qué es lo que se ha logrado. Quiero tal vez mencionar un poquito de este fideicomiso. ¿Qué es lo que logramos? Nosotros buscamos que hubiera el desarrollo de sectores estratégicos, porque el país estaba perdiendo demasiados empleos. Miren, nada menos que esta declaración la dio el presidente del Banco Central actual la semana pasada y dijo, esto es el presidente del Banco Central, que cada año 72,000 jóvenes buscan trabajo, pero el país solo ha creado, dice, 6,400 empleos. Esto ha sido en lo que está sucediendo en este momento. Allá en el 2005-2006 estábamos en una situación donde había una pérdida masiva de empleos. ¿Cuál fue el resultado de este fideicomiso? Con este fideicomiso le tocamos la puerta a Dell Computers en Texas y Dell aceptó venir al país. El compromiso con Dell fue que generara 500 empleos y así lo hizo. Pero desarrollamos un sector estratégico que hoy día emplea entre 15,000 y 17,000 jóvenes. Solamente el sector de call centers. A raíz de la venida de Dell, vino Sykes, Teleperformance, Transactel, los call centers que hoy vemos. Dell está ahorita generando 2,500 empleos y en temporada alta 2,800. ¿Por qué no crece Dell? Porque no hay más jóvenes que hablen inglés. Entonces, el fideicomiso fue exitoso en el desarrollo del sector call centers. Adicionalmente, ¿qué nos dijeron? ¿En base a qué se crea el fideicomiso? Se crea en base a una consultoría que contratamos. Cuando vimos la fuga masiva de empleos, contratamos esta consultoría que nos produjo un plan táctico y estratégico para el sector textil y de la confección en El Salvador. Este plan, esta consultoría nos dice, mire, el problema de El Salvador es que ustedes solamente están en la maquila de prendas de vestir. Ustedes tienen que integrar verticalmente la industria. Como resultado de este fideicomiso, del apoyo que se le da a empresas como Petenati, como CS América, como Hanes Brands, como Decotex, como Swisstex. Petenati, por ejemplo, es una empresa brasileña que fuimos a traer y la visitamos hace unos días. Hoy está generando 657 empleos, pero es el corazón de un clúster sintético, el más importante de la región. A raíz de la avenida de Petenati también tenemos a la empresa Supertex en Chalchuapa y también la empresa Supertex en Lourdes. Estos son los proveedores de Nike para todas las Américas. También tenemos la empresa Superprint en Chalchuapa. ¿Todas esas se acogieron a este programa? No, solamente Petenati. Pero a raíz de que vino Petenati, que hacía tela elástica de alta calidad para prendas deportivas, entonces vinieron otras empresas. Nosotros lo que hacíamos era buscar una empresa ancla
que favoreciera el desarrollo de un sector. Nosotros le dimos fondos y apoyo a Petenati nada más, pero a raíz de que vino Petenati, otras empresas vinieron por su propia cuenta, como Supertex, que pueden buscar en Chalchuapa, como Supertex también en Lourdes, que son el proveedor de Nike y de todas las Américas. También Superprint, que también está en Chalchuapa, la empresa Texops, la empresa Yongwan, la empresa APS en San Bartolo, que es la que produce estas prendas Under Armour, WA Picacho, que produce tejido plano y fabrica para esta empresa Cabellas, Dealers, para otra que se llama Rey, que es el retailer deportivo más importante de la costa oeste de los Estados Unidos. También Swisstex, también Unify, que es una planta modelo en Centroamérica que abastece a Petenati. También Decotex, que es proveedor de Nike. Todas estas empresas, CS América, Heinz, también se han favorecido con la presencia de Petenati. Hoy día, solamente la empresa Petenati tiene una planilla mensual de $367,000 y tiene inversiones de $82 millones en activo. Petenati y Heinz, nada más, a quien también le dimos apoyo, más las otras empresas del clúster sintético, generan 25,000 empleos y esos empleos están bien arraigados en El Salvador. Además de todos los programas de responsabilidad social que tienen estas empresas, y voy a mencionar nada más que Petenati ha adoptado 5 escuelas de 3,000 niños en Ciudad Arce, que tiene 13 rutas para llevar a sus empleados, irlos a dejar a su casa cada día, ¿verdad? Para que no tengan problemas de seguridad. El tercer sector estratégico que desarrollamos fue con la empresa Arnecom. Este fue el sector de autopartes. Esta empresa produce cableado eléctrico para vehículos. A esta empresa le dimos apoyo, tenía obligación de generar 1,250 empleos. En el 2008 la empresa nos dice, mire, la crisis financiera ha golpeado al sector automotriz, yo no puedo cumplir con lo que he pactado. Nosotros como comité calificador, por fuerza mayor, dijimos, bueno, esta empresa la vamos a apoyar, cerramos el convenio en este momento, no le pedimos que devuelva los fondos, la empresa no vendió sus instalaciones en el país y en el 2013 regresa y está en la carretera Santana, está actualmente operando. Había un, llamémosle como comité en el que estaba usted, estaba el secretario técnico y todo, como evaluador, todo esto se conocía y pasaba por el aval de este comité. Cada uno tenía sus funciones dentro del comité. El comité evaluador solamente evaluaba si se le daban o no los beneficios a una empresa. Posteriormente, la empresa presentaba su solicitud al Banco Multisectorial de Inversiones, que tenía toda la infraestructura para poder revisar, para poder verificar el cumplimiento de los requisitos iniciales, para poder auditar la entrega de los fondos, para poder hacer todo el seguimiento. Quiero mostrar también, el Banco Multisectorial de Inversiones tenía obligación de contratar auditores independientes que verificaran el cumplimiento de cada uno de los objetivos. Aquí está la auditoría, una de las auditorías, que es la auditoría del 2005, que la hace la empresa de Figueroa Jiménez, que era antes Pitt Marwick. Aquí está. Y que no solamente revisa los estados financieros, sino que verifica el cumplimiento de lo que está convenido en los acuerdos de otorgamiento de beneficios. Por ejemplo, aquí vemos un cuadro de la auditoría, se lo voy a pasar, y dice, la auditoría: se efectuó la verificación de cumplimiento de las cláusulas del convenio entre FECEPE y la compañía, disponiendo de la información. Dice, según planillas de sueldo pagadas en diciembre, el número de empleados contratados fue de 501 y de 520 en la primera y segunda catorcena respectivamente. Es decir, rebasó los 250, que era el techo, ¿no? Era un techo, como plantear dentro de los objetivos es crear 250 empleos mensuales, ¿no?
dependía del tipo de empresa. Cada empresa tenía requisitos diferentes. ¿Y los salarios se cumplieron de 200 Era obligación. Arriba? El salario mínimo en ese momento era de 151 y la obligación era 200 mínimo. Mínimo. Aquí están las empresas que fueron apoyadas. Decotex, Partex, Haynes, MBM, Arnecom, Petenati, Vanson Leathers, Dell, Cathedral Art, Confecciones La Libertad, CS Central América, Swisstex, Texpin, George C. Moore. Cumplieron. Y ABEC, todas. Solo Texpin se fue, cerró. ¿Y este comité calificador, aparte de esa auditoría que la hizo con esta empresa, antes Pitt Marwick? No, esa la hacía BMI. Era el encargado de las auditorías. Era un banco, pues, una institución que para manejar un fideicomiso. Hoy Bandesal. Cada empresa tenía un requisito de empleo diferente dependiendo de la naturaleza. Por ejemplo, de Ecotex, su compromiso era 315 empleos. ¿Y esta información la tiene Marcos Rodríguez? Pues la debería tener. Yo por eso lo estoy invitando a que vayamos a las empresas. Se va a quedar con la boca abierta de ver la maravilla de empresas que tenemos en el país. Producto de este acuerdo. Producto de este fideicomiso y del esfuerzo que hicimos desde el 2000 que se crea Proesa. Pero yo llegué 2004 a 2009, todas las salidas que yo hice para traer inversión con mi equipo de Proesa. Eso es lo que hoy día tenemos. Y cuando este gobierno muchas veces habla de la inversión extranjera, de lo que está hablando es de la expansión de las empresas que yo traje. Aquí está, Partex se le pidieron 60 empleos, a Haynes se le pidieron 375, a MBM 195, a Arnecom 800, a Petenati 182. Yo le decía que a Petenati se le pidieron 180, hoy día tiene 657. A Dell se le pidieron 500. La empresa Convergys, que se quedó ahí frente al Salvador del mundo en los call centers, de 500 pasó hoy a 2.500. Y a raíz de su venida hay entre 15.000 y 17.000 empleos en los call centers. Cathedral Art se le pidió 30, hoy pasa de 100. A CS Central América se le pidió 80, hizo 183. George C. Moore, que produce elásticos para las prendas de vestir, se le pidieron 200, tiene 290, así sucesivamente. Y ese reporte, porque otra de las preguntas que se hacía Marcos Rodríguez en el programa de radio el sábado es que si esa auditoría, que los traspasos, ¿por qué no se reportaron? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda en ese entonces no lo reportó a la Asamblea Legislativa, que era la instancia donde se veía el tema de traspasos de dinero? ¿Por qué no se hizo eso? ¿O sí se hizo? Las transferencias de dinero, de dinero que el Ministerio de Economía requería al Ministerio de Hacienda para pasarlo al Banco Multisectorial de Inversiones, se hicieron legalmente. Fueron aprobadas por el presidente de la República en uso de sus facultades, autorizando al Ministerio de Hacienda el traslado de fondos al Ministerio de Economía de los fondos que requería el FESEPE. En ese momento recordemos que la Sala de lo Constitucional no había decretado aún la inconstitucionalidad del traslado de fondos entre carteras de Estado sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. 34.5 millones de dólares que traspasaron de Casa Presidencial a este fondo, entiendo, según lo denuncian también en este informe. Eso en ese momento no era inconstitucional. Y quiero decir que de hecho, al inicio del gobierno del 2004 al 2009, se continuó con esa práctica. Ya existía la Subsecretaría de Transparencia y estaba a cargo el señor Marcos Rodríguez y sin embargo jamás ha señalado nada ni ha preguntado. Entonces, esto no era ilegal. Posteriormente fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, pero esta práctica también se dio en el periodo del presidente Funes, cuando el señor Marcos Rodríguez ya era
el subsecretario de Transparencia. Los traspasos de fondos de Casa Presidencial para Pero no dijo nada, ni ha señalado nada, ni ha hecho auditoría, ni ha preguntado. Sí, ¿con qué propósito? Voy a hacer una pausa comercial. ¿Con qué propósito se hizo esta transferencia del Ejecutivo hacia este fondo? Para alimentar el fondo, para poder apoyar a las empresas que requerían que les apoyáramos para poder venir a El Salvador. Para realimentar el fondo no había llenado en todo caso la expectativa de crecimiento de recursos El fondo arranca con $500,000. La verdad que nunca nos esperamos que iba a tener tanto éxito. Y vimos que había empresas valiosísimas que vinieron al país, que se desarrolló el sector estratégico de los call centers, que se desarrolló, que se integró verticalmente la industria. Yo quiero, y esto puede dar fe el Ministerio de Economía, del clúster sintético que existe en El Salvador. Que dé fe el Ministerio de Economía, porque lo conocen perfectamente qué es lo que se ha logrado. Y esto ha estabilizado los empleos en el país. Y además, ahora que se ha firmado el Acuerdo Transpacífico de los Estados Unidos y que va a haber otros países como Vietnam que pueden también invadir el mercado de los Estados Unidos con preferencias arancelarias, el hecho de que nosotros tengamos esta integración vertical de la industria nos va a ayudar a no perder empleos y a no perder empresas. Momentos en que el propio presidente del Banco Central dice que estamos bien complicados porque los salvadoreños no tienen empleo. Este fideicomiso en ningún momento fue manejado por Ana Vilma de Escobar. No es un fondo que yo tenía en una gaveta o que yo discrecionalmente podía otorgar. Era el comité calificador el que hacía esto, donde estaba el secretario técnico, estaba el ministro de la ministra de Economía, que era Yolanda Gaviria en ese entonces, ¿no? Ministro de Economía y presidente del Banco Multisectorial. Es decir, el gabinete económico del presidente Elías Antonio Sácar. ¿Por qué cree usted que se señala directamente a usted como, bueno, era vicepresidenta, también miembro del comité calificador, ¿no? Bueno, mire, acuérdese que también me desaforaron ilegalmente, ¿verdad? Usted considera, y de esto vamos a hablar porque hay a mí me llama, después de una explicación que me queda claro su posición, voy a ver si Marcos también tiene que venir de alguna manera a clarificar esto. Todo esto es producto de una denuncia a su criterio de haber de alguna manera por haber hecho alusión al tema del Ferrari, como lo mencionaba al principio, que le vino esta camándula de acciones contra usted. Mire, Ernesto, independientemente de que haya sido por el tema del Ferrari, de que me hayan desaforado, de que me pudieron haber señalado lo que quisieran cuando yo no tenía fuero, independientemente de que me hayan auditado y recontraauditado, yo doy gracias a Dios, porque ha sido en tiempos del señor Rosalío Toches que nadie puede decir que me quería favorecer. Ha sido en tiempos del presidente Joel Valiente, que se ha portado muy bien, pero tampoco es alguien que podemos decir es que él la quiso favorecer. Entonces, qué bueno que se haya auditado y que el gobierno del FMLN haya tenido todos estos años para poder, yo creo que independientemente de que sea o no una persecución política, mi obligación es rendir cuentas, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Yo quisiera que me hicieran una toma de todos mis documentos. Sí, por supuesto, en octubre del 2015, sobre ese punto, el expresidente Mauricio Funes dijo al periódico, a un periódico local: Arena acusa, pero alegan persecución política cuando se les pide cuentas. Y esto no es rendir cuentas. Y el hecho de contestar un informe de la Corte de Cuentas, a pesar de que yo no tenía obligación porque ya había caducado el periodo, yo misma dije, ¿qué es lo que me conviene a mí? ¿Decir que ha caducado el periodo o contestar el informe? ¿Por qué no quiso, nuevamente le reitero la pregunta, ¿por qué no debatirlo con Marcos acá si él es el que en algún momento soslayó el hecho de que en esa auditoría habían más preguntas que respuestas? Porque las instituciones que están facultadas, uno, para verificar el manejo de los fondos públicos, es la Corte de Cuentas. La institución que está facultada para la investigación del delito es la Fiscalía General de la República. Y ambas instituciones me han dado a mí constancias de que no tengo absolutamente ningún señalamiento ni en la Corte de Cuentas ni en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el señor Marcos Rodríguez me da la impresión de que él no busca esclarecer
Él no quiere esclarecer, él lo que quiere es mantener la duda. Entonces, yo creo que esto no es válido, no es válido. Y además, la Corte de Cuentas, el presidente de la Corte de Cuentas es nombrado por la Asamblea Legislativa, por los diputados. Pero el presidente del Banco Central que auditó este fondo y el señor Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, son nombrados por el presidente de la República. No tienen la misma independencia que el presidente de la Corte de Cuentas, que no le responde al Ejecutivo. En su momento es posible, que tal vez va a haber un momento, tal vez vamos a sentarnos a hablar con el señor Rodríguez. ¿Usted le pidió una cita a él? Sí, yo le pedí una cita para el encuentro que tuvo. Para explicarle esto, y si quiere hacer una toma, por favor, de los documentos sí, ahí está ahí se ve. Yo tengo, ¿verdad? Yo tengo todo para responder. ¿Esta documentación le respalda a usted para sostener que todos los señalamientos o las dudas que hay alrededor del tema del fideicomiso están claras? Sí, y me respalda mi conciencia tranquila, que es mi fuero. Entonces, y además es mi obligación rendir cuentas. Pero yo me pregunto, ¿y si la Corte de Cuentas me hace un examen especial? No me da un finiquito, señor Rodríguez, no me da un finiquito, me da una resolución a un examen especial. Si la Fiscalía General de la República dice que no tiene ningún caso pendiente conmigo, ni en el Seguro Social, ni en el FESEP, ni en ningún caso en particular, entonces, ¿por qué este señor insiste en señalarme de corrupta? ¿Por qué? Entonces no es válido lo que la Corte de Cuentas le presenta. Entonces no es válido que el examen especial de la Corte de Cuentas refleje que no hay nada en mi contra. Entonces, ¿cómo queda esto? La Secretaría de Transparencia ahora quiere tomarse el lugar de la Corte de Cuentas. No me queda claro. A ver, me deja un poco todavía la duda, porque eso fue el día sábado en mi programa de radio, que querían debatirlo, porque es como que cae en un círculo en el que usted dice su verdad y el otro sostiene su sospecha de que en esa auditoría hay muchas cosas todavía que no se han clarificado. Diferencia, mi verdad sustentada. ¿Y la de él? La sospecha de él no se sustenta en nada. Él dice que la auditoría, bueno, de hecho me mandó a mí el pliego de 160 y pico. Yo traigo eso aquí abordado. Páginas eso que lo vamos a ver. Auditoría. Voy a hacer una pausa y hablamos de eso cuando regresemos. Además, ¿en qué sustenta usted la demanda contra él? Porque si al final de cuentas usted tiene todos estos documentos que respaldan de alguna manera la forma honesta o transparente con que se llevó a cabo esto, hay una demanda contra él. ¿Bajo qué criterios? No? Voy a la pausa. Bajo el criterio que me señala de corrupta y que daña mi honorabilidad. Ok, vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente a usted por estar enviando sus comentarios @diálogo21, @Neto López Radio. Por favor, usted utilice esos mecanismos para enviarnos sus preguntas. Obviamente, Marcos Rodríguez va a requerir, en vista de que no hay un acuerdo para poder debatir esto públicamente, un espacio similar. Seguramente vamos a puntualizar en el espacio para dárselo y hablar de este tema, como también, hablando de Marcos, este día el periódico La Prensa Gráfica publica una denuncia que hace el diputado David Reyes, donde dice: en el gobierno del FMLN hay una política laboral de nepotismo en todos los grados, en el órgano ejecutivo, en sus alcaldías, etcétera. Y él lanza un tuit en honor a la transparencia. Le dice: Marco debe de explicar si su esposa es la directora de FOSALUD y su hija jefa de la Central Metropolitana, dice. Esposa e hija de Marcos Rodríguez ocupan cargos públicos. Esto lo publica, ahí está. Es esa publicación. Bueno, de hecho, Marcos tiene el espacio para poder venir también y hablar sobre estos temas. Insisto, deje planteada una pregunta, diputada, antes de irnos a la pausa. Sí. ¿En qué sustenta usted, si tiene todas estas pruebas, como me lo señala, y viene al programa, si tiene todas estas pruebas que de alguna manera sostienen que no hubo nada que fuera más allá de lo transparente en el ejercicio de este fondo, ¿por qué la demanda y en qué se sustenta concretamente esa demanda contra el funcionario Marcos Rodríguez?
usted me preguntaba hace un momento y yo le decía que yo traigo mi verdad o la verdad sustentada. Aquí están los documentos, aquí está la resolución de la Corte de Cuentas, aquí están las auditorías que contrató el BMI, aquí está la aprobación también del FESEPE, que es una política pública aprobada por la Asamblea Legislativa. El señor secretario de Transparencia hace cuestionamientos sin sustento. Si bien yo no voy a decir, yo quiero decir que el Banco Central es una institución de mucho prestigio, las funciones del Banco Central están vinculadas a la macroeconomía, a la regulación del flujo monetario, están vinculadas a preparar todo lo que son los índices macroeconómicos del país, pero no tiene funciones vinculadas a la minucia, como puede ser auditar un fondo. Este documento, por tanto, la auditoría del Banco Central, quiero decir, con mucho respeto, es un documento ilegal, es un documento no idóneo, es un documento no pertinente, que carece de objetividad, y esto se denomina... La auditoría del BCR. La auditoría del BCR, y se denomina en ciencia contable como un procedimiento convenido. ¿Sí? Así se llama. Dice la auditoría, solo para clarificar y que me lo explique, dice, entre otras irregularidades que detecta este informe del Banco Central de Reserva, es que se detectó la unificación de varias empresas entre sí para obtener más dinero del FESEPE. Empresas, según el informe, tenían los mismos propietarios, entre las que se mencionan Confecciones La Libertad con Industrias Duraflex y Hens Brand, Decotex y todas las que ya se han mencionado. Se detalla que estas empresas gastaron 9 millones sin dar razones y sin existencia del registro. ¿Es falso? Falso. Falso. ¿Cómo lo puede probar usted que es falso esto? Con las auditorías, con la verificación que se hizo, con las visitas que las empresas auditoras hicieron a cada una de las empresas. Déjeme terminar con el tema del Banco Central y pasamos a ese tema, porque me ha preguntado además acerca del supuesto faltante de 20 millones y se lo quiero responder también. Y el tema de los propietarios de empresas con conflicto de intereses. Esta auditoría del Banco Central, ningún juez puede darle ninguna credibilidad, ningún juez puede deducir responsabilidad en base a un informe del Banco Central. Este informe no es indicio de nada. Las únicas instituciones que legal y constitucionalmente están legitimadas para hacerme algún reparo son la Fiscalía y la Corte de Cuentas, en lo penal, en lo administrativo, y no existe ningún reparo en contra de mi persona en esas instituciones. Sin embargo, vamos a abordar el tema de la auditoría del Banco Central. En primer lugar, quiero decir que el fideicomiso, además, cuando se crea el fideicomiso, hay un comité calificador que es el gabinete económico del presidente Elías Antonio Saca, donde está la presidenta de CONADEI, que era yo, el secretario técnico de la presidencia, el ministro de Hacienda, la ministra de Economía y el presidente del BMI. Yo coordinaba el comité calificador, no es que yo le daba órdenes al comité calificador, era un grupo colegiado, un ente colegiado. El fideicomiso lo manejaba el Banco Multisectorial de Inversiones y otorgaba los beneficios en base a criterios técnicos. Uno de los objetivos y alcances de la auditoría del Banco Central es verificar los mecanismos de inclusión, equidad y transparencia de la distribución de los fondos. Perdóneme, pero ¿a dónde dice en el decreto legislativo 565 que crea el fideicomiso que se tiene que otorgar con inclusión, equidad, etcétera? Sin embargo, quiero decir que el fideicomiso, a pesar de eso, no restringía el apoyo a ninguna empresa. Lo único que se esperaba es que ésta desarrollara un sector productivo estratégico. Aquí la auditoría del Banco Central también pide que se compruebe la legalidad del monto de fideicomiso. Y yo ya expliqué que el fideicomiso creció de $500,000 a 38 y que en aquel momento no era ilegal la transferencia de fondos entre carteras de Estado. No se había declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional y que de hecho en la presidencia siguiente del 2004 al 2009 se continuó dando esta práctica.
y el señor subsecretario Rodríguez no, hasta la fecha, no ha hecho ningún señalamiento. Aquí también dicen el alcance de la auditoría del Banco Central, que es importante señalar que por limitaciones legales, dice, no tuvo acceso a otro tipo de información del Ministerio de Hacienda y que tampoco pudo verificar el informe del impacto económico de los fondos invertidos. Mire qué problema. Solo fue a buscar si había algo malo, pero nunca fue a buscar si había algo bueno. Aquí ya había... además dice el informe del Banco Central, que se entregaron 38 millones, dice que se trasladaron esos fondos. Los 28 millones. Todo el fondo que alimentó el fideicomiso, dice, y que esto no puede considerarse prioritario, el apoyo a las empresas, dice. Perdónenme, esto es falso. Las transferencias se hicieron legalmente, se aprobaron por el presidente de la República, autorizando al ministro de Hacienda el traslado de fondos al Ministerio de Economía y luego al FESEPE. Y además, esto es un juicio que está emitiendo el auditor, que dice que no era prioritario el apoyo a las empresas. Y no cree que el empleo es prioritario para los salvadoreños y ahora, que lo que se logró es importante. Esa auditoría señala que el comité calificador debió exigir, creo que eran alrededor de 14 empresas, el reintegro de como de 28 millones de dólares, que fueron incumplidos como a uno de los requisitos. Por la legislación laboral. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Es falso? Falso. A ver, pero el falso es que hay documentos que hay documentos, señor. ¿Sí? Aquí están las auditorías y le voy a pedir que se tome el tiempo de verlas en el receso. En el corte del comercial, aquí están auditorías 2005, 2006, 2007, 2008. Usted va a poder apreciar que no solamente se auditan los estados financieros, sino que también se verifica el cumplimiento de los objetivos pactados. Para la empresa de Cotex, aquí está específicamente, ¿qué es lo que dice la auditoría del Banco Central? Que no tenían reglamento interno las empresas. Falso. Para Decotex dice la auditoría, reglamento interno aprobado por el Ministerio de Trabajo, inscripción en el Seguro Social, se verificaron las planillas, se verificó el cumplimiento con AFP. Para Partex, igualmente, tenía. Para Haynes, igualmente, dice, reglamento interno aprobado por el Ministerio de Trabajo, inscripción en el Seguro Social, planillas, AFP. Empresa Petenati, dice, el reglamento interno de Petenati estaba en proceso. Banson Leathers, dice, el reglamento interno aún no ha sido legalizado. Se había tomado su tiempo el Ministerio de Trabajo. Pero, dice, la empresa tenía una guía del empleado para regular el cumplimiento de la legislación laboral. Para Cathedral Art, dice, reglamento interno en proceso. Recordemos que estas son arranques, estas son empresas que están comenzando a operar. ¿Y ese término de unificación de empresas entre sí para obtener fondos, como lo dice la auditoría, también es falso? Eso es tirado de los cabellos. ¿Sí? Eso ¿No fueron unificaciones las que se hicieron ahí? No fueron unificaciones. Fue alianzas estratégicas que se hicieron entre la empresa Sara Lee. Permítame buscar todos mis papeles. Sé que son varias empresas, no, pero... Solamente estamos hablando de la empresa Sara Lee, que decide establecer una subsidiaria en El Salvador, que es Confecciones La Libertad, y esa empresa Confecciones La Libertad entra en una alianza estratégica con la empresa Duraflex. ¿Y Gentran? No, primero solo con Duraflex, y lo hace por medio de un contrato de suministro de tela. Esto lo hace para poder acortar los tiempos y los costos asociados al inicio de operaciones. Más adelante le está yendo tan bien que la empresa Sara Lee decide que va a fortalecer su presencia en el área textil en El Salvador y decide adquirir Duraflex. Y al adquirir Duraflex le cambia nombre y le pone Haynes Brands. Haynes Brands, sí. Ahora, ¿y eso lo contemplaba el acuerdo? Exactamente. ¿Lo permitía? Exactamente. Es para eso precisamente que se le dé el apoyo. Los objetivos del decreto que le da formación al fideicomiso permitía esa, llamémosle, según la auditoría es unificación el término, ¿no?
en cuestiones legales a veces esos términos son tan legalistas que son tan comprometedores. Las alianzas estratégicas son permitidas. Sí. No la unificación de las empresas. La empresa Sara Lee establece una alianza, me dice. Establece una alianza y se convierte en Confecciones La Libertad. Establece una subsidiaria en El Salvador que es Confecciones La Libertad. Sara Lee, Confecciones La Libertad, ya estaba generando en El Salvador 8,000 empleos y estaba considerando si expandía sus operaciones en Nicaragua o en República Dominicana. Nosotros vamos a Sara Lee y le decimos, Sara Lee, mire, quédese aquí en El Salvador, no queremos perder esos 8,000 empleos, además vamos a buscar fortalecer el suministro de tela, porque el problema que había es que aquí en El Salvador no se produce tela, no se producía tela, hoy ya se produce. Entonces Sara Lee iba a estar cerca de sus proveedores de tela. Entonces dice Sara Lee, voy a establecer una empresa que produzca tela. En eso estaba cuando decide que mejor va a aliarse con Duraflex en una alianza estratégica para que le provea la tela. No unificación, o sea, yo creo que ahí está la confusión. Al principio una alianza estratégica, y el compromiso es que en el 2005 Duraflex le va a producir 15 millones de libras de tela, del 2006 al 2008 le va a producir 35 millones de libras de tela, y en el 2009 16 millones de libras de tela, ¿verdad? Después, cuando están en medio camino, entonces Duraflex, se llama Sara Lee. Sara Lee dice, ya no solamente quiero mantenerme en una alianza estratégica con Duraflex, sino que quiero comprar Duraflex. Y Duraflex lo convierte en Haynes Brands. De los 8,000 empleos con que arranca Sara Lee, que eso no había sido por cuenta propia, hoy día tiene 11,000 empleos. ¿Por qué? Porque decidió expandir acá su planta de producción. Este otro informe, voy a hacer la pausa comercial, 14 millones según el informe, 14 millones también fueron destinados a 3 empresas de las que estamos hablando para la construcción, el mejoramiento de infraestructura, construcción de pozos y plantas de agua, lo cual en algún momento esto pertenecía a un mismo empresario, a un mismo propietario, perdón. ¿Es esto fuera de los acuerdos o de los objetivos que tenía también esto? Absolutamente no. El acuerdo contemplaba las externalidades. ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros? ¿El comité calificador avalaba la inversión para mejoramiento de pozos y agua? Sí, Ernesto. ¿Eran parte de los objetivos del fideicomiso? ¿Mejorar infraestructura o colocar infraestructura? Sí, Ernesto. El decreto legislativo le daba amplias facultades al comité calificador para poder apoyar lo que se necesitaba. Nuestro principal problema es la falta de capacitación de los salvadoreños, y había bono laboral para eso. El tema de falta de acceso a servicios básicos, luz, agua, costo de electricidad, infraestructura. Entonces, ¿por qué y las textileras requieren plantas de tratamiento de agua? Entonces, que ¿por qué la auditoría lo detecta como irregularidades? No estoy diciendo que eso es corrupción. La auditoría así típicamente lo detecta como irregularidades. Porque yo siento que la auditoría no es objetiva, y espero que vamos a tener tiempo para seguir abordando el tema de la auditoría del Banco Central. Nos quedan pocos minutos, pero seguramente esto lo vamos a tener que hacer en un debate abierto, ¿no? Ya veo que hay disposición y compromiso público. Vamos a la pausa, no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, estamos corriendo contra el tiempo. Dice William Villalta, Ernesto, qué tristeza que cargues los dados hacia solo un lado. Ojalá así fueras con los del FMLN. Aquí yo no sé realmente, y no lo digo por uno, sino por quien tenga ese tipo de apreciación. Aquí estamos hablando de muchas cosas. Pónganle mucha atención a cómo se desarrolla en esta hora y media lo que hemos estado hablando. Aquí hay una verdad. Por otro lado, tenemos otra verdad, que es la que hay que conocer. No, aquella es un señalamiento sin sustento. Como usted lo dice. Sin sustento. Lo mío aquí está sustentado. Aquí está. No es una verdad contra otra. Aquellos son señalamientos
infundados. Ok, corriendo en el tiempo y aclarando este punto, aprovechen para poder formular preguntas muy objetivas en las redes sociales. A ver, otro aspecto que en su momento sale a debatirse en este caso es el hecho de el comité en particular haber otorgado privilegios a empresas que en algún momento estaban vinculadas también a ciertos funcionarios de aquella época y particularmente del Banco Multisectorial de Inversiones. ¿Qué hay al respecto sobre ese punto? Porque ese es el tema que yo hablaba sobre propietarios que en algún momento tenían vinculación directa con el gobierno y que fueron beneficiadas estas empresas. Ok. En primer lugar, el comité calificador no le daba a ningún inversionista con qué bufete debía trabajar, sino que en Proesa teníamos un listado con los diferentes bufetes y cada uno escogía de acuerdo a los honorarios que cobraban. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los inversionistas en un momento dado escogieron ese bufete de Lexincorp. Es una práctica en El Salvador que cuando un inversionista de una empresa extranjera no puede venir al país al momento de constituirse la sociedad, los bufetes a veces elaboran sociedades salvadoreñas con personas naturales de sus bufetes. Y estas personas después legales. Y estas personas después endosan las acciones al accionista extranjero cuando viene, ¿verdad? Entonces, esto no es ilegal, ni constituye un conflicto de intereses, es una práctica a veces de constituir sociedades con otros nombres, pero después se endosan las acciones. Pero reconoce usted como miembro que era en aquel entonces del comité, que sí sabían que era familiar del presidente del Banco Central. No, en absoluto. El comité calificador no se mete en la escogitación del bufete que el inversionista extranjero decida, sino que en Proesa lo que yo le daba era una lista. No se limitaba a qué bufetes podían entrar, cualquiera podía ofrecer sus servicios al inversionista. El inversionista, en base a los honorarios que cobraban los abogados, decía, bueno, yo quiero trabajar con este, quiero trabajar con aquel. Yo no tenía absolutamente nada que ver en este tema. Ahora, sí pienso que aquí lo que hubo fue eso, pues, que se constituyeron empresas, sociedades salvadoreñas con accionistas que después endosaron las acciones al extranjero que no estaba el país en su momento. Entonces, esto para mí, yo rechazo cualquier señalamiento de que el comité calificador haya tomado... Claro, ¿cómo vamos a permitir un poco de conflicto de intereses? Ilegal, porque eso es lo que señala el árbitro. Sería ilegal. Podrá haber un tema ético en todo caso, no sé, pero no es una cuestión de ilegalidad. El tiempo se me fue. Ahora, algo para resumir un poco. Que yo no tengo problema en seguir mostrando toda la situación, cómo se ha dado este fideicomiso, que no es válido que haya señalamientos en mi contra y que entonces cómo queda la auditoría de la Corte de Cuentas. Pues si la Corte de Cuentas ya me auditó, ya me dijo que no tengo ningún señalamiento, y entonces hoy le tengo que dar cuentas al señor Rodríguez. ¿Qué facultades tiene la Secretaría de Transparencia y hasta cuándo se va a terminar este calvario y este señalamiento? Y lo otro, tengamos cuidado, porque el señalamiento y este cuestionamiento a los inversionistas extranjeros es peligroso. Mire que en El Salvador cada año entran 72,000 jóvenes a la población económicamente activa y nuestro país no está generando empleos. Solamente 6,400 empleos, dice el presidente del Banco Central. El tiempo se me fue, seguiremos. Creo que nos ha quedado bastante claro sobre este lado en qué consiste todo este señalamiento que se hace desde esa participación directa que tiene, o mejor dicho, de esa posición que tiene el BCR con la auditoría. Vamos a darle el espacio, obviamente, pertinente a Marcos más adelante para que nos explique, y si no, vamos a abrir el debate para que esto se aclare, ¿no? Y que quede claro que es absolutamente falso que haya cualquier tipo de faltante, que hablar de 20 millones que faltan es calumnia. Ok, vamos a agradecerle a usted, tenga muchísimo cuidado, gracias diputada. Obviamente sigue lloviendo muy fuerte, al menos en el sector de la Colonia Escalón. Vamos a seguir a la expectativa en el transcurso del día para saber cuál es la situación de temporal que nos refleja en los satélites. Así es que gracias por mi parte. Vamos a estar pendiente de la segunda parte de este caso
Y desde ya pues les invito a ustedes que no se pierdan el repriso hoy a las 10:30 de la noche. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.